buena, excelente noticia de parte de Dios para nuestras vidas y espero de todo corazón que Dios hable a tu vida, que sea Dios fortaleciendo tu vida este día de hoy. Así que qué bueno que le digas ahí a Dios: Señor, en este día yo ruego que tú me hables, que tú toques mi corazón, que tú des respuesta a mi vida. Y creo que de verdad que lo va a hacer por ti, porque si hay alguien que está interesado en traer buenas noticias a tu vida, es Dios. Dios es el que tiene planes y propósitos de bien, dice la Biblia, sobre todos nosotros. Y hoy, como siempre, con un tema interesante. Y le he colocado un título que de pronto, si tú eres de esta patria, lo vas a reconocer, y es Cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche. Y no sé qué se te viene a la cabeza. Para quienes están afuera, hace parte de una estrofa de nuestro himno nacional, un himno maravilloso, lleno de riqueza, lleno de esperanza. Y esta palabra pues nos recuerda a nosotros un poco la historia de nuestra nación, ¿no? Aunque no estuvimos en este entonces cuando se dio toda esta parte de la colonia, de la conquista, de salir adelante, del campesino luchando por su libertad. Eso lo vemos en todos los libros de historia y cómo ellos expresan de que por fin cesó la horrible noche. Y pienso que no solo se puede recordar de tan atrás, sino que creo que nuestra nación misma, nosotros tenemos días, se han hecho acuerdos, se han hecho muchas cosas positivas, creo que todo aporta, pero todavía seguimos esperando que cese esa horrible noche. Creo que también no solo en nuestra nación, sino en nuestras familias también, en nuestra vida personal. Puede haber áreas en nuestra vida en la cual necesitamos que ese himno o esa estrofa o ese pedacito aparezca en nuestra vida, que cese esa horrible noche. Y lo interesante es que esa palabra cesó la horrible noche, pues la horrible noche nos recuerda como esos momentos dolorosos, tristes, amargos, ¿cierto? Que pasamos todos, que pasa nuestra nación, que pasa nuestra familia, que pasamos nosotros como individuos, pero también me gusta cómo inicia. Cesó, se detuvo, tuvo fin, se le acabó el tiempo a esa noche oscura. Así que también es un mensaje o una expresión que trae los dos, como los dos ingredientes, ¿no? El dulce y el amargo. Claro que nosotros recordamos mucho la parte triste, pero me gusta cómo nuestro himno nacional dice: y cesó la horrible noche. Y pensando en esto me encontré con un libro, en el libro de Isaías. Es un profeta el que está escribiendo al pueblo de Israel, entendiéndose que Israel, cuando hablamos de Israel hablamos de toda una nación, o hablamos de una parte de Israel y otra que es Judá, pero a la fin viene siendo una sola nación, una nación golpeada, una nación que nosotros, hay películas, hay historias que habla de diferentes momentos donde esta nación ha sufrido, ha sido golpeada, maltratada, y hay una parte en el libro de Isaías que cuenta o narra esas noches oscuras de Israel. Israel fue invadida, fue conquistada, por decirlo así, fue esclavizada por los babilonios, los persas, los asirios. Y cuando tú miras todo ese mundo, pues el libro de Daniel, por ejemplo, relata mucho de ese día cuando destruyeron el templo, destruyeron a Jerusalén, se lo llevaron cautivos el pueblo de Israel por 70 años. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de Israel, no ha sido una historia muy fácil, ¿no? Una historia más bien dolorosa. A diario nuestras noticias cuentan cómo son bombardeados, cómo son golpeados esta nación. Y no es que yo quiera hoy hablar de Israel nomás como el tema principal, sino que Israel es el foco del pueblo de Dios y también el objetivo de todos aquellos que tal vez no están de acuerdo con que ellos sean o pertenezcan o tengan esa bendición de parte de Dios. Y esto sencillamente nos recuerda que el ser el pueblo de Dios no quiere decir que todo está bien, sino que Dios está allí, ¿no? Porque si algo me llama la atención, hace unos días miraba el avance tecnológico, el avance en todas las ramas. Israel, si tú lo miras en el mapa, es pequeñito, es un país muy pequeño. Nuestro país, Colombia, es mucho más grande que Israel. Cabrían yo no sé cuántos Israeles en medio de Colombia. Pero Israel, en medio de todo ese bombardeo, en medio de toda esa crisis, esa esclavitud, lo nazi, todo lo que ha ocurrido, es una nación que se levanta una y otra vez. Una nación que florece literalmente en el desierto. Una nación que está bendecida por Dios. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que ellos hacen? ¿Cómo es que pasa para que ellos cese esa horrible noche? Que aunque han tenido días difíciles, ¿cómo es?
Y el libro de Isaías nos deja ver, porque pienso yo que si eso ocurrió con una nación, y no estoy hablando de un mito, de un cuento, una alegoría, nada de eso, sino una realidad que tú puedes ver en la historia. Entonces digo, me interesa, porque me interesa como mi nación. ¿Cómo podemos hacer que en Colombia cese esa horrible noche? ¿Cómo podemos hacer que en nuestra familia, en nuestros hogares, cese esa horrible noche? Cuando nos sentimos bombardeados como Israel, nos sentimos golpeados como Israel, como indefensos, como pequeños frente a todos los adversarios que se nos vienen. ¿Y cómo en nuestra vida personal? Hay cosas que tenemos, luchas que tenemos, dificultades que tenemos, batallas que tenemos, ¿cierto? A diario, y necesitamos saber cómo hacer que esa noche oscura pare, que esa noche oscura cese. Y el mismo libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 1, mira lo que dice: pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob, una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Y es impresionante que si tú lees el libro de Isaías, inicia con dolor, inicia con sufrimiento, y este libro está lleno de historias duras, pero en el capítulo 14 expresa, pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob y elegirá a Israel como su pueblo especial. Oye, un pueblo que se equivocó, un pueblo que le dio la espalda a Dios, un pueblo que sí ha sufrido, pero también históricamente es un pueblo que frente a Dios, aunque ha sido su pueblo, ha tomado decisiones totalmente contrarias en muchas cosas históricas frente a Dios. Pero es Dios el que interviene. Entonces la pregunta era, ¿cómo cesar esa horrible noche? Pues por la misericordia de Dios. Es la intervención de Dios frente a una nación. No es que Israel en la historia diga, no, todos ellos hicieron lo bueno, todos ellos cambiaron, hicieron empresas, negocios, se perdonaron unos a otros, y como que hubiera sido que dependiera de ellos. No, mira, el texto es bien claro y nos dice, es Dios el que actuó en la vida de Israel, en la nación de Israel, bendiciendo sus vidas. Y por eso dice que no solo el Señor ha tenido esa misericordia, y entendamos claro que la palabra misericordia tiene que ver con ayudar a aquel que no puede por sus propias fuerzas, con socorrer a aquel que no puede por sus propias fuerzas. Y dice el Señor tendrá y levantará descendientes, o sea, nuevas generaciones, los volverá a ser su pueblo especial, su tesoro. Y me gusta como dice el mismo uno, los hará regresar para que se establezcan otra vez en su propia tierra. Y vendrá gente de varias naciones para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Versículo 2 dice, las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo de Israel regrese, y los que vengan a vivir en esta tierra del Señor vivirán. Los conquistadores de Israel, ellos mismos serán capturados, e Israel gobernará a sus enemigos. Qué bello, ¿no? Que es una promesa donde el Señor dice, mira, todo ocurre por mí, pero yo te voy a hacer regresar, yo voy a volver a establecer, voy a tener de ti misericordia. Y me gusta porque esto es lo que nosotros necesitamos, porque sí podemos hacer muchos esfuerzos, sí podemos hacer muchas cosas que aporten, pero el secreto, la clave para que cese esa horrible noche en tu familia, en tu hogar, en tus finanzas, en cualquier área de tu vida, es que el Señor tenga misericordia de ti. Y sabes, te tengo una buena noticia, que a veces nuestros planes son de calamidad, de tristeza, miramos hacia futuro y vemos todo cerrado, pero el Señor dice, mira, yo tengo planes de bien. Y me encanta como le dice a este pueblo, mira, yo voy a hacer que aún tus angustiadores, los que te esclavizaban, ya no puedan tener control sobre tu vida. Y esto es maravilloso. Y termina esa idea en el versículo 3. Dice, en aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores, de la esclavitud y de las cadenas. Mira lo que dice el 4. Te mofarás del rey de Babilonia y dirás, el hombre poderoso ha sido destruido. Sí, se acabó su insolencia. Mira que hay como un cántico nuevo. Porque es que cuando viene la misericordia de Dios sobre tu vida, no es solo sobre ti, sino que dice los descendientes de Jacob, sobre tus generaciones. Tiene que ver con nuevas oportunidades, tiene que ver con esa misericordia extendida sobre ti. Cómo Dios hace que esos enemigos que antes eran fuertes, que te han esclavizado, queden paralizados y que se acabe esa insolencia. Y yo creo que es una promesa maravillosa que nos tiene que fortalecer a nosotros el día de hoy.
y decirle, Señor, yo quiero que esa horrible noche cese en mi familia, que esa horrible noche cese en mi vida. Y entiendo por tu palabra que así como lo hiciste con un pueblo, como lo hiciste con una nación, también lo puedes hacer conmigo, Señor. Que tú tengas misericordia. Y tal vez esa es nuestra oración en este momento, ¿no? Al leer esto, entender esto, Señor, cuán grande has sido. Pero te ruego que también lo seas conmigo en esta hora. Lo segundo, ¿cómo hacer que esa horrible noche cese? Versículo 24 dice, el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo tengo planeado. Será tal cual como he decidido. Quebrantaré a los asirios cuando estén en Israel. Los pisotearé en mis montañas. Mi pueblo, ojo con esto, ya no será más esclavo de ellos, ni se doblará ante sus cargas pesadas. Y mira, este texto habla por sí solo. Tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. Y mira el versículo 27. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién podrá detenerle? Mira que el texto nos da el segundo secreto. Si el primero es la misericordia del Señor, el segundo es el poder de su palabra. Porque arranca diciendo, es el Señor de los ejércitos quien ha juramentado, quien ha dicho, y esto sucederá tal cual como lo tiene planeado. El entender que la voz de Dios, cuando miramos la Biblia, el mismo libro de Génesis, nada era, dice, en el principio todo estaba en tiniebla, no existía nada, la tierra estaba desordenada, vacía, y vino la voz de Dios, dijo, sepárese la luz de las tinieblas, y toda la historia que conocemos del primer capítulo, y cómo Dios comienza a crear, a formar de la nada, cuando hay el caos. Aquí me recuerda, ¿no? Porque es que Él es Dios interviniendo, no solo en misericordia, sino decretando, cambiando el destino, porque ahora no solo planes de los asirios contra Israel, o sea, los enemigos de Israel contra Israel, los que priman, no son tus enemigos, los enemigos de tu familia, los enemigos de tu casa, los enemigos de tu vida, los que priman, sino la misericordia de Dios y los planes. Lo que Dios dice, el Dios de los ejércitos celestiales es el que está actuando en misericordia y dice, ¿quién está hablando? Me preguntaría, es Dios, el Dios de los ejércitos, el que está por encima de todo, el que tiene el poder, el que tiene el honor, el que es soberano. Y el libro de Isaías sí que nos habla de esto, de la soberanía de Él, porque en sus planes, sus propósitos estás tú. En tus planes, en sus propósitos están tus hijos. En sus planes, en sus propósitos está nuestra nación. Porque de eso se trata la misericordia de Dios. De que Él no viene solo cuando todo es bonito, cuando estamos felices, es que Dios me va a ver, sino que Dios cambia todo. Cumple su palabra. Y me gusta como dice, ¿quién podrá detener? Es como una ironía, ¿no? La voz de Dios habla, está el caos, están los planes y pregunta, ¿acaso habrá alguien que podrá detener? Como queriendo retar la fe de sus oyentes en ese tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de que muchos entendieron esto en la cautividad y decían, pero ¿cómo ocurrirá todo esto? Y si el Dios de los ejércitos tendrá misericordia, volverá a elegirlos, pero no solo eso, tiene una palabra transformadora. Y eso es lo que me encanta, es el poder de su palabra la que puede transformar tu vida. Tú y yo podemos tener muchos pensamientos positivos, y eso nos habla, no, levántese, buen ánimo, coma bien, haga ejercicio, tenga mente positiva y todo lo podemos hacer. Pero cuando está la crisis, dejamos de comer, no podemos hacer ejercicio, viene la enfermedad, viene la crisis, viene el por qué, el para qué, esta noche oscura, no vemos claro. Pero cuando la voz de Dios viene, aún en medio del caos, Él transforma todas las cosas para bien, para aquellos que le aman, porque su palabra es garantía de cumplimiento. Y lo último que quiero resaltar está en el versículo 32 del mismo Isaías 14. ¿Qué le diremos a los mensajeros de los filisteos? Está la pregunta del pueblo de Israel. Y la voz de Dios, diles, el Señor edificó a Jerusalén. Sus murallas brindarán refugio a su pueblo oprimido. Porque es interesante que aquí dice, bueno, y la gente va a decir, ¿cómo ocurrió todo esto? Y me gusta cómo el libro de Isaías y el profeta dice, diles,
El Señor edificó. El Señor edificó. No el Señor edificará. No el Señor está mirando a ver qué hace, sino que ya lo da por sentado. Tal vez en el momento histórico no había ocurrido, pero de que iba a ocurrir, iba a ocurrir. Porque el Señor llama las cosas como si fuesen ya. Escúchame bien. Nosotros dimos, se sanó cuando dejó de toser, por ejemplo. Tengo el recurso cuando veo la plata. Está lloviendo cuando vemos el agua. Pero mira que Dios es totalmente diferente, ¿no? Porque su obra es restauradora, ¿cierto? Basada en su palabra y en su misericordia. Y esta obra restauradora inicia en Él, es por Él y es para cada uno de nosotros. Dios quiere edificar. Dios está edificando. Tal vez tú estás escuchando esta palabra hoy en un día oscuro. Tal vez haya algún área que tú dices, esto te salió de las manos. Esto no hay nada que decir. Mis enemigos o mis situaciones, las situaciones me hablan, me dicen dónde está tu Dios. La gente me pregunta, me siento que no hay salida, no hay camino. Pues déjame decirte, Dios tiene misericordia. Dios tiene una palabra para ti y Dios va a edificarte, Dios va a restaurarte. Él lo dijo, ya lo está haciendo. ¿Y sabes qué pasa cuando uno está edificando? Uno no ve nada. ¿Tú has visto una obra cuando la están edificando? El arquitecto los planos lo tiene. El arquitecto puede tener hasta hoy en día esas maquetas 3D, puede tener todo donde tú miras los arbolitos, donde está la gente, donde está la tubería, pero eso lo sabe el arquitecto. Pero nosotros pasamos por el lugar y ¿qué vemos? ¡Ay! Ese reguero, esos camiones, mira cómo dejan las calles, todo ese barro. Oye, mira ese golpe, ese martillo, cómo suena. Vemos caos, vemos mugre. Pero sabes que el que tiene el control dice, aunque otros te digan, ¿qué? ¿Dónde? ¿Quién está haciendo esto? Diles que Dios está edificando. Porque tú ves un barrizal, porque tú ves crisis, porque tú ves desorden. Pero quiero decirte que esta palabra tiene el objetivo de decirte, cesó la horrible noche. Dios tiene planes de bien para reconstruir. Hay una garantía porque es Dios el que está edificando. Y esto me recuerda en Mateo donde dice que en vano edificamos si nosotros somos los que estamos allí y no ponemos nuestra vida sobre la roca. El libro de los Salmos también lo dice. ¿En qué sirve que usted edifique si Dios no es el arquitecto? Si Dios no es el que está construyendo. Dice, el hombre insensato, dice en Mateo, edifica su casa sobre la arena. De afán ahí, sin cimientos, y viene la tempestad y se cae. Pero el que edifica la casa sobre la roca, viene la dificultad y esa casa permanece, porque ha edificado sobre la roca. Y esto tiene que ver con ser sabios, con escuchar la voz de Dios, creerle a la voz de Dios y edificar bajo su palabra. Así que si hoy es tu día de oscuridad en alguna área, tienes que hoy creer que cesa esa horrible noche, que tiene que acabar esa horrible noche, que ya no hay cabida para esa horrible noche, porque la misericordia de Dios está hablándote en esta hora a través de esta palabra. Dice, yo tengo misericordia de ti, voy a tener misericordia de ti y de tus descendientes, los voy a volver a elegir, los voy a volver a poner en el lugar, tus enemigos serán derribados por el poder de su palabra, porque hay planes de bien, porque hay planes de misericordia sobre ti y sobre tu casa, porque Dios ya está edificando, porque Dios está reconstruyendo. La idea es ahora, ¿qué debo hacer yo? Y ahí sí me recuerdo otra vez como inicié con el himno nacional, ¿no? Decía, cesó la horrible noche. Pero mira lo que dice el himno nacional que me recuerda un poco y tiene que ver con esto que estoy hablando. Dice, la humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¿Sabes que ahí está la clave? El comprender las palabras del que murió, no saberlas. Muchos sabemos, tenemos la Biblia, me sé el Salmo 91, me sé el Salmo 23, me sé no sé cuántos, me sé tal promesa, me sé. Sí es bueno saberla, pero más que saberla es creerla. Más que creerla es edificar sobre ella. Y este es el objetivo de esta buena noticia. Decirte Dios tiene planes de bien. Dios va a hacer que cese esa horrible noche. Pero tú y yo tenemos que comprender esas palabras. ¿Cómo comprendo esas palabras? Teniendo un tiempo con Él a diario. ¿Cómo comprendo esas palabras? Viniendo, congregándote en algún lugar. La iglesia, el poder de su amor aquí en Bogotá, está abierta para ti. Para que te sientes junto con nosotros cada domingo a escuchar. Porque esas palabras son las que construyen. Esas palabras son como el cemento, como la varilla, como lo que hay allí en esa construcción. Y tal vez vuelvo y te digo, no pienses que vas el primer día, no, todo salió bien, porque sería mentiras.
pero ese día tal vez se abrió el huequito para las bases. Al otro se le echó, no sé, la piedrita, se colocó la varilla, se colocó y cada cosa, cada día va a aportar. Porque aunque la palabra de Dios tiene el poder de transformar, la palabra de Dios también es progresiva. La palabra de Dios trabaja contigo, va contigo. Así que te invito a que en esta hora tengas esperanza y quiero orar por ti para que Dios te bendiga. Señor, en esta hora te doy gracias por esta palabra. Gracias por cada uno de los que están al otro lado escuchando esta palabra, Señor. Yo he hablado lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, pero yo oro para que esta palabra penetre más allá. Señor, aún lo que yo no he hablado, pero que tú conoces del corazón de ellos, conoces la oscuridad de su noche, la tristeza. Algunos están diciendo, Señor, por favor, calma la tempestad de mi nación, de mi familia, de mi vida, de alguien conocido. Señor, que esta palabra traiga esperanza, que sea el tiempo de saber que cesó, que se detuvo esa horrible noche por tu misericordia, por tu palabra y por tu proyecto de edificar sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, y te ruego que esta palabra penetre en lo más profundo y esta palabra traiga libertad al corazón y vida a cada uno. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo trato de darte en poco tiempo lo que hay en mi corazón, lo que Dios habló a mi corazón. Y cuando leí este texto no pude dejar de pensar en ti. No pude dejar de pensar que Dios tiene ese plan contigo, con tus amigos. Por eso quiero invitarte a que copies el link, que le des video grupal, que lo mandes por WhatsApp, que le des compartir, que vengas a la iglesia, que no digas, ay, yo sé, yo tengo que ir, o ay, sí, es importante, sino que le des prioridad. Porque Dios está construyendo, Dios quiere construir en ti. Tú tienes que estar dispuesto, tienes que ser esa tierra lista para edificar. Así veas un barrial, así veas como un potrero, Dios tiene proyectos contigo. Por eso aquí en Bogotá, en la carrera 67A, número 9568, eso es el barrio Los Andes, al ladito de Cafán Floresta, hay 2 servicios, tú puedes venir a cualquiera, uno a las 9 y otro a las 11 de la mañana. Así que ahí te espero que Dios te haya bendecido con esta palabra y nos vemos muy pronto. No te olvides compartir. Chao.